ni de más. A veces sentimos que pues ya vine, ya hice y ya estoy cumpliendo, ¿verdad? Es lo que Él merece y más. No hacemos nada de más. Mis papás, cuando yo estaba estudiando y sacando buenas calificaciones, nunca realmente me premiaron por sacar buenas calificaciones. Porque me dijeron, no estás haciendo nada de más. Te doy comida, te doy vestido, tienes casa, tienes ropa, tienes comida, tienes escuela que yo pago. No estás haciendo nada de más. Es tu obligación sacar buenas calificaciones. Tienes todo para hacerlo. Y era cierto, ¿verdad? Nos felicitaban, nos reconocían, se sentían orgullosos, pero no hacíamos nada de más. Y es lo mismo con Cristo, no hacemos nada de más. Si nos tenemos que parar temprano, ¿verdad? No es algo de más, es algo que Él merece. Cuando eso cambia en nuestro interior, ¿verdad? Todo lo que hacemos tiene una perspectiva diferente. Ya no es una obligación, ¿verdad? Sino un deleite. Porque ¿qué le debemos al Señor? ¿O qué nos debe Él a nosotros? Nosotros le debemos todo. Y la semana pasada, recuerden que estamos en esta serie de la iglesia en la que Dios habita. Y estamos hablando sobre las características que esta iglesia debe de tener, la iglesia en la que Dios habita. ¿Quién recuerda de qué hablamos el domingo pasado? La iglesia que Dios habita tiene amor. Amor, ¿verdad? Un amor loco, exactamente. Y la semana pasada hablamos sobre el amor que muestra la iglesia donde Dios habita. Un amor apasionado, sin reservas, ¿verdad? Igual que el que nos mostró el Padre a través de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Un amor totalmente cero egoísta, apasionado y desmedido. Y hoy vamos a hablar, ¿sí?, la siguiente característica de la iglesia de Cristo, la iglesia en la que Dios habita, es la entrega, ¿verdad? La entrega. Y la entrega es el resultado visible del amor. Decimos que amamos a Dios, ¿verdad? Cristo nos dijo, los amo. El Padre nos dice, los amo. Pero hay una muestra visible. Entregó a su Hijo Jesucristo, su único Hijo, a morir por nosotros. No solamente nos dijo, te amo mucho, pero ahí ve cómo tú le haces para pagar tus deudas. No, aquí está mi Hijo Jesucristo, ¿no? Y realmente no podemos decir que amamos a Dios, pero no mostrar una absoluta entrega a su palabra y a Él. Es imposible. Quizá lo hemos vivido mucho tiempo, quizá se ha vivido así, pero la realidad es esa. La realidad es que no podemos decir que amamos a Dios y no mostrar una entrega absoluta a su palabra y a Él. Y eso lo podemos entender bien, ¿verdad? Mirando como ejemplo el matrimonio, ¿no? Son dos personas, es un pacto que se entregan mutuamente. Pero si él me dice a mí o yo le digo a él, te amo, pero lo trato mal, pero le hablo mal, y viceversa, yo voy a decir, pues amarme, lo dirá, ¿verdad? Pero de eso, del dicho al hecho hay mucho trecho, dicen, ¿verdad? Porque no hay una entrega. Si él, o en una pareja, ¿verdad? Hay engaño, hay infidelidad, no hay entrega. ¿Cómo? Y tú dirías, ¿cómo dices que me amas? ¿Verdad? Si no lo veo. O entre padre y madre, entre padres e hijos, por ejemplo. También, ¿verdad? Un padre descuidado, un padre que sea abusivo, un padre, pero que te diga que te ama, pues tú dices, no. De hecho, los hechos, pues pesan más que las palabras.
Y los hechos son los que dices, bueno, mi padre me ama o no me ama, ¿verdad? Dependiendo. Y es lo mismo con Dios. Esperamos a veces que Dios sea el que dé todo y nosotros nada más sentados, ¿verdad? Y dame tu amor, Señor. Sin nosotros hacer nada. Pero esto no es así. La entrega es el resultado visible del amor. Y vamos a hablar en qué consiste esta vida de entrega. ¿En qué consiste esta vida de entrega? Y yo, estudiando para esa administración, me acordé que tenía este libro. Y les voy a ser sincera que no acabé. Porque no es un libro, sino es un devocional de 40 días. Y se llama Un llamado a morir. Un llamado a morir. Es un llamado a el compromiso precisamente a vivir esta vida de entrega. Y fíjense, trae un prólogo. Algunos se quedan en el prólogo. Yo pasé del prólogo. Pero trae un pacto, ¿no? Que hay que firmar. Te comprometes a que vas a hacer. Miren, está sin firmar. Está sin firmar, para que vean. Porque dije, híjole, no. No me comprometí. Al menos, fui sincera, no me comprometí. Pero sí lo empecé a estudiar y de hecho hasta lo empecé a traducir, porque está en inglés. Y lo empecé a traducir porque me pareció sumamente retador, la verdad. Después que no sé si ya seguí después del día 1 o me quedé en el día 1. Pero es que está muy intenso. Pero es justo, precisamente, lo que Dios está pidiendo de nosotros en este tiempo. Y yo meditaba, ¿no? Y mientras preparaba esto, yo meditaba en mi vida. Y luego veía esto, en mi falta de entrega. Y mi falta de entrega también. Entonces vamos a ver en qué consiste. Y lo primero es en negación. Casi nunca hablamos sobre esto, ¿verdad? La negación. Lucas 9, 23 y 24, vamos a leerlos. Si tú tienes, abran su Biblia o prendan su Biblia. Lucas 9, 23, 24. Lucas 9. Si algún versículo de los que vamos a meditar este día se les queda, pues es este. Ese es el versículo clave. Que dice, y decía a todos, hablando de Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Nos han predicado y hemos escuchado por mucho tiempo, ¿verdad? Lo único que necesitamos hacer es confesar a Cristo Jesús como nuestro Salvador y ya está. Pero no es cierto. Este es el precio. Jesús mismo lo está diciendo. Si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo. Y justo este devocional empieza explicando y empieza con este versículo de negarse a uno mismo, ¿verdad? Fíjense, es bien interesante porque esto se lo está diciendo a los discípulos, a la gente que está con él. Y le dice que tomen su cruz. Ellos entienden qué es la cruz. Nosotros ahora la entendemos por Cristo, pero ellos en ese momento, cuando Cristo les dice, niéguense a sí mismo y tomen su cruz, la cruz era la peor de las muertes en el Imperio Romano. Era horrible. Duraban días agonizando ahí colgados en una cruz. Días, podían agonizar días, porque hasta que no se quedaran sin realmente aliento, sin fuerzas, pero se desangraban, realmente morían desangrados, pero en una agonía terrible.
Y entonces ellos entienden, y Cristo les decía, niéguense a ustedes mismos y tomen su cruz. Cuando Cristo muere, yo me imagino que los discípulos luego volvieron a entender esto, ¿no? De negarse a sí mismos. Entonces es muy fuerte lo que está diciendo. Esa misma cruz, ¿verdad? Porque Cristo iba a pasar por ella. No está diciendo algo que sea imposible, porque Cristo lo hizo. Y si Cristo lo hizo, nosotros podemos hacerlo. Salud. ¿Verdad? Niéguese a sí mismo. Y vemos negación, ¿verdad? En el padre o la madre, por ejemplo, que se niegan a sí mismos, ¿verdad? Aquí está Suri, mamá primeriza, pero acá hay más mamás que se niegan a sí mismos, ¿verdad? Si el bebé necesita leche y yo necesito ropa, pues primero va la leche, ¿verdad? O si yo necesito esto, pero el bebé necesita esto, siempre la prioridad está en el bebé. Ajá. Y ahí vemos un ejemplo de negación. Los padres, si alguien nos enseña ese ejemplo, son los padres, ¿no? Muchas veces por pagar colegiaturas, por pagar de todo. El papá puede andar descalzo, pero los hijos no, ¿verdad? Y ahí vemos ese ejemplo de negación. Y de igual modo es la entrega, ¿verdad?, a Cristo. Es la forma en que nos amó y en el que Él quiere que nosotros también amemos con abnegación y generosidad, dejando de lado nuestros propios deseos y sueños para apropiarnos de los deseos y del propósito de nuestras vidas. Aquí dice, fíjense, Jesús hace y deja muy claro el precio que debemos pagar. Y la primera parte es negarnos a nosotros mismos. Ajá. Porque por naturaleza, la naturaleza caída en nosotros es el egoísmo. Ajá. El egoísmo. Nuestras ambiciones que ponemos por arriba de todos los demás. Nuestros comportamientos egoístas para conseguir lo que queremos. Nuestras actitudes egoístas, de solo preocuparnos por nuestros intereses. Nuestros deseos egoístas de poner nuestras necesidades primero antes que las de los demás. Y dice, piensa en tu egoísmo, ¿verdad? Como un lobo hambriento. Sí, que consume todo y cualquier cosa. Está ese lobo hambriento. Negarte a ti mismo significa dejar de alimentar ese lobo. Deja de alimentarlo. Identifica las fuentes de alimento de tu egoísmo y apártate de esas cosas. Somos egoístas y eso es lo primero que significa negarnos a nosotros mismos, reconocer en qué partes solo estamos pensando en nosotros, pero no en la voluntad de Dios. Y entonces ese es el lobo, ¿verdad? Ese egoísmo es el lobo que come y dice yo, y lo que yo necesito, y lo que yo quiero, y lo que me piden. Y entonces negar toda comida. Entonces negar, ¿verdad? Leer libros o revistas que estimulan esos pensamientos de egoísmo. Es para ti. Es negarte a soñar despierto, a tener más cosas o controlar a la gente. Es negar ver películas o los programas de televisión que alimentan esos impulsos. Es negarte a escuchar música que hace que el egoísmo parezca algo normal, ¿verdad? Escuchamos muchas veces música cuando trabajaba con adolescentes y ustedes saben, cuando rompen con el novio o la novia, ¿verdad? Y la música es nada más de me dejó, me despreció, yo soy una pobre. Esa música dice, porque habla de yo, de mí, de mi pobre yo. Niega, ¿verdad? Relacionarte con personas que te hunden y que te dan, te ofrecen
alimentar tu egoísmo. Niégate a hablar de personas o de cosas o de ti mismo, en una forma que denigra a otro, o que hace menos a otro. Niégate a chismosear, criticar, maldecir, mentir, robar, actuar de manera egoísta de cualquier forma. Eso es negarse a sí mismo. Niega a ese lobo del egoísmo. Niégate. Y te podrás preguntar, bueno, si yo niego todas estas cosas, ¿verdad? Si yo me niego a todas estas cosas, ¿qué me queda? ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? Pero hay que tomar este paso. Porque al tomar este paso y negar todas estas cosas, entonces podemos tener acceso a aquello que realmente nos va a llenar, que realmente nos va a satisfacer. Nuestro tiempo, para ocupar nuestro tiempo y para llenar nuestros afectos, nuestras emociones, lo que nosotros necesitamos. ¿Sí? Negarte a ti mismo es decirle no al egoísmo. No al egoísmo. Eso es negarse a sí mismos, no al egoísmo. El cristiano debe comprender que cuando entrega su vida a Cristo ya no es dueño de ella. ¿Sí? Cuando nosotros venimos a Cristo ya no somos dueños de nuestra vida. De hecho, el bautismo, ¿verdad? ¿Qué significa? Es un símbolo. Muero a mí, muero a mis deseos y vuelvo a vivir para Él. Por eso es que el bautismo en agua es muy importante, porque es una declaración visual, testimonial, pública de lo que estás haciendo. Te estás comprometiendo a morir a ti y a vivir solamente para Él. Dice la Biblia que no somos dueños, ¿no? Sino mayordomos. Esta vida que Dios nos dio, no nos sentimos dueños de ella, sino mayordomos. La vamos a administrar para Él. Él nos la dio, ¿verdad? Entonces somos mayordomos de todo lo que Él pone en nuestras manos para un propósito claro, que su reino avance, que Él sea conocido. Muchas veces y muchos congresos que hemos ido, busca tu propósito, cuál es el propósito de Dios para tu vida. Yo estoy un poco cansada de eso, porque el propósito de Dios para todos es darlo a conocer a Él, punto. A través de tu carrera, a través de tu trabajo, las circunstancias de la vida a lo mejor te llevaron a un punto, conociste a Dios grande, no importa ahí donde estás, es darlo a conocer a Él. Expandir su reino. Sí tienen un propósito, ¿no? Los jóvenes que a veces sienten sin propósito, sin no sé qué estudiar porque llega a ese punto de la vida. Es tu vida para Él. Sea lo que decidas estudiar. Ese es su reino, ese es nuestro propósito de todos, es vivir para Él. No hay más. Y nos negamos, ¿verdad? El buen mayordomo debe negarse a la seducción de vivir vanamente, ¿verdad? Y sin propósito, sin saber. Entonces nos negamos a todas estas cosas que alimentan nuestro egoísmo, ¿sí? La tentación viene porque ese egoísmo está alimentado, ¿sí? Yo necesito esto, es que yo lo necesito. Y fíjense, la próxima vez que ven ustedes o reflexionen cuando se han encontrado en esa tentación, qué bien es que yo tengo sueño, es que yo ya no puedo más, es que yo lo he intentado. Y siempre está el yo, es ese egoísmo. Lucas 12:43 dice: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. ¿A qué se refiere haciendo así? Es velando y haciendo la obra de Dios. ¿Sí? Bienaventurado, feliz es el siervo.
¿sí? Eso es lo que necesitamos, que Dios nos haya haciendo lo que tenemos que hacer. Muchas cosas van a pasar, va gente a decidir diferentes cosas, pero que Dios nos haya haciendo lo que tenemos que hacer, negándonos a nosotros mismos, ¿sí? Hay muchos pretextos en esta vida, muchos, que tengo que ir acá, que tengo que ir acá, y te lo digo yo misma, por ejemplo, ¿qué pretextos puse para no leer esto, para no terminar los 40 días? Pues a lo mejor que tenía mucha tarea. A lo mejor que me daba sueño. Mi problema, por ejemplo, para mí es levantarme temprano. ¿Sí? Cuando tengo y fíjense, cuando yo meditaba, cuando yo tengo una responsabilidad, tengo clases, 2 días a la semana tengo clases a las 9:30. Cuando esos días tengo clases, yo me levanto. ¿Sí? Pero yo reflexionaba, pero por ejemplo, para hacer mi devocional, nunca he podido levantarme temprano. Siempre lo he hecho normalmente en las noches, ¿sí? Pero mismo hablaba, ¿no? Sobre qué significa para ti también el tomar tu cruz, ¿no? El pararte un poco antes. Nunca lo he logrado. Como quizá en otra área de mi vida tampoco he logrado esa disciplina. Yo meditaba toda esta semana eso, las disciplinas, cómo se nos hacen, ¿no? Así de, Pero tiene que ver con, y lo entendí con esto, con ese egoísmo. Es que pongo mi necesidad, lo que yo quiero, mi sueño, mi hambre, mis gustos, antes que a Él. Y entonces morir significa eso. Luego tenemos, ¿qué es entrega? Entonces negación, y también lo segundo es disponibilidad. ¿A qué nos referimos con disponibilidad? Nos referimos a dejar de lado las excusas, aquí viene esto, y estar siempre con una actitud abierta para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces decimos no a Dios? ¿Cuántas veces decimos no a su voluntad? ¿Cuántas veces, sabiendo lo que es correcto, hacemos lo incorrecto? ¿Verdad? Debido a todos los factores limitantes que permitimos que estén en nuestra vida, al egoísmo que hemos permitido. ¿Sí? Mateo 26:41. Vamos todos a Mateo 26:41. Este sí lo vamos a leer. Mateo 26:41. Elizan. Dice, velen y oren. ¿Para qué? ¿Para qué dice ahí? Para no entrar en tentación. Para el no. espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Velen y oren. Es Jesús diciéndole esto a sus discípulos. Cuando Jesús va y ora en el monte Sinaí, antes de que lo vayan a entregar, Jesús está orando y fue tan grande su clamor, no era para menos, él sabía qué muerte iba a tener. Era tan grande su clamor, ¿verdad? Que sus venas, ¿verdad? ¿Han ustedes alguna vez llorado tanto y tan fuerte que sienten que les va a explotar la cabeza? Pues Cristo también. Por eso es que dice como sudor de sangre, porque realmente sí se puede, tus venas se saltan. Y Jesús estaba clamando de esta forma al Padre, ¿no? Pasa de mí esta copa, pero no se haga tu voluntad, sino mi voluntad. Entonces viene Jesús después de estar orando, de estar luchando, ¿verdad? Y encuentra a sus discípulos dormidos. Y les dice, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y Él lo está viviendo, es que Él lo está viviendo y Él lo está ganando también. ¿Qué está haciendo Él en lugar de decir, no, pobre de mí, voy a sufrir tanto? Él estaba con el Padre velando y orando, ¿verdad? Esa noche Él no duerme. Entonces, esta disponibilidad, ¿verdad? La mostramos
cuando la obediencia de Cristo está por encima de nuestros propios deseos. ¿Sí? Estamos dispuestos a que nuestros proyectos, ¿verdad?, sean sus proyectos, ¿verdad? Estamos dispuestos a darlo todo por su causa, por la causa de Cristo. Y no es pretexto decir es que yo soy débil, porque aquí dice a la verdad, dice es verdad, el espíritu está dispuesto pero la carne es débil. Pero aquí mismo en este pasaje Cristo nos dice qué tenemos que hacer. Precisamente porque ya sabemos que nuestra carne es débil, la de todos, ¿sí? Ya lo sabemos, aquí lo dice, ya lo sabemos, el espíritu, tu espíritu quiere, pero tu carne es súper débil. Ya lo sabes, entonces ¿qué tienes que hacer? Vela y ora, lucha porque esas cosas donde hemos dejado que el egoísmo sea el principal motor de nuestra vida, podamos decir no. O sea, ya basta, no. ¿Sí? Cuando viene a nosotros esa debilidad, la carne es débil, tenemos que decir, no, ya sé, esta es mi carne. Y lo sabemos cuando vamos a caer en esa tentación, cuando no me puedo parar a orar, yo sé, tengo que reconocer ya de una vez por todas que eso es yo, y sé que lo que tengo que hacer es pues orar, levantarme, luchar, ¿sí? Cuando es algo más difícil es guerra espiritual. Es decir, no, ¿por qué? Porque el enemigo está ahí, el enemigo sabe de que somos débiles. La lucha no es fácil y nadie dijo que iba a ser fácil. Ahí tienen a Cristo orando y clamando de tal forma que sus venas están explotando. No fue fácil pasar en la cruz. Nadie dijo que era fácil. Porque el enemigo no se queda ahí. Sí. Qué bonito, ¿no? Ya. Dijiste que no, ya. Te dejo en paz. No. Al contrario, está ahí. Y cuando menos queremos, ahí está. Y entonces nosotros no. O sea, tengo que orar, y el velar y orar no solamente físico, sino eso en el momento en que viene la tentación, actuar, ¿verdad? Porque lo que no hacemos es no actuar. A mí se me quedó mucho una vez una predicación que escuché de John Piper y estaba con alguien más de la tentación, ¿no? Decían, tenemos como 5 segundos en lo que viene ese pensamiento para que tú cambies ese pensamiento por... y porque hablaban específicamente, por ejemplo, con pornografía. Tienes 5 segundos para cambiar esa imagen que te viene, ¿verdad? Por Cristo. Piensa en Cristo, piensa en la cruz, velo a Él en esa cruz muriendo por ti, resucitando. Hay 5 segundos, eso en lo que cambiamos. A veces, ¿verdad? Y la palabra habla de eso, nos deleitamos en esos pensamientos. Y no luchamos, ya nos dejamos ir así como en el río. Y hay que luchar. No hay camino fácil. No hay. Tenemos que luchar. El enemigo de nuestras almas está ahí. Hay que luchar. ¿Luchamos solos? No. Dios está con nosotros. Si clamamos realmente el Dios, ayúdame, ¿verdad? Él nos ayuda. Muchas veces estando soltera, yo tuve que hacer esto y por eso le digo, a mí me ayudó mucho. Yo lo cambié así y lo hacía así, lo practicaba así, sobre todo en mi sexualidad. Cada vez que venía un pensamiento o una imagen, porque ahora estamos tan expuestos a imágenes, ¿verdad? O que vas a ver una película y crees que es de color de rosa, y ahora en Netflix sobre todo, ¿no? Y le pones play y la primera imagen que ves, porno, así, ¿no? Y es que las imágenes pornográficas tienen el mismo efecto que una droga y se queda en tu mente, porque aparte no las puedes borrar, tardas... Generan dopamina. Generan dopamina, que eso...
te acelera, te excita, etcétera. Entonces, cuando yo por alguna causa, no buscándolo, ¿no? Hasta a veces el enemigo es así. Entonces es cambiar. Y era una lucha, y era despertarme y decir, no, Señor, esto no puede ser. ¿No? Llorar y clamar, quítate, ¿no? O en opresión cuando vienen las noches, ¿no? Hay veces que, sobre todo a mí en sueños, ¿no? Empiezo a soñar eso que me está persiguiendo, que me está oprimiendo, porque no encuentro otra cosa, ¿no? Y me viene un miedo, un temor, ¿no? Sobre todo porque como mujeres también los temores son el tema en nuestras vidas. Pero a mí, por ejemplo, me entra un temor irracional. Y discierno que es el enemigo por eso, porque es un temor. Y empiezo a clamar a Dios. No, esto no es de ti. Yo no tengo por qué tener este temor. Yo no tengo por qué guiarme por esto. Lo reprendo en el nombre de Cristo Jesús. Y es pelear. Entonces, entrega es negación, disponibilidad. Está dispuesto a obedecer a Dios. Y el tercero es servicio comprometido. Entrega es servicio comprometido. El servicio es el lenguaje de amor que Cristo nos enseñó. Pues no hay mayor entrega que al servir a Dios y a los demás como mayores que uno mismo. En el servicio es que reside la mayor grandeza. Mateo 25, 37, 40 dice, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? Y cuando te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Está hablando del servicio, ¿verdad? La entrega es servicio porque Mateo 23:11 también dice, el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Fíjense. Y Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo, ¿verdad? Y él lo dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir. Y lo vemos lavando los pies de sus discípulos, lo vemos él caminando, yo me lo imagino a él también preparándose su comida, ¿verdad? Y trabajando en su carpintería, en lo que hiciera falta. Cristo dijo que vino a servir, no a ser servido. Entonces nos servimos mutuamente. Ajá. Por eso les decía en la mañana que llegamos temprano, los que llegan temprano y se siente la presencia de Dios ya ahí. ¿Por qué? Porque es este servicio mutuo. Este lugar, ¿verdad? Aunque sí es nuestra casa, ¿verdad? Donde estamos, pero la estamos dedicando a un servicio común, ¿verdad? Y cuando todos podemos ser partícipes de ese servicio, hay bendición, hay la presencia de Dios está ahí, no solamente cuando estamos en la alabanza, sino en todas estas cosas. Cuando nos servimos mutuamente, cuando algunos de ustedes tienen necesidad y uno de nosotros, quien sea, podemos servir, o si se van de paseo, ¿verdad? O se van a comer y están ahí juntos, eso, ahí está Dios, ahí está la presencia de Dios. Eso es servir, ¿sí? Y porque servirnos unos a otros, servir al que está a mi lado, es servir a Dios mismo. Pero ¿cómo lo servimos, verdad? También. A veces estamos acostumbrados, y esto es porque también me da risa a mí el título de servidor público. Y todos conocemos cómo es el servicio público, ¿verdad? ¿Cómo es? Nefasto, dice, para acabar pronto. Pero entras a una oficina de servidores públicos, lleno de servidores públicos, y si no nos quejamos que a veces están con la torta, con el teléfono. ¿Ese es un servicio excelente? No. Y nosotros mismos, ¿verdad? A servir a otros en nuestras comunidades.
¿Cómo servimos? ¿Damos lo que nos sobra o damos lo mejor? Porque Cristo lo dio todo y lo dio con excelencia, y así es nuestro servicio, excelente, con compromiso. ¿Sí? Cuando nosotros comenzamos a servir en la iglesia, ya que teníamos cierta edad, ya estábamos más comprometidos en la iglesia, mis papás siempre nos enseñaron esto, ¿no? No tienen que ser perfectos, pero sí háganlo con excelencia, ¿no? Llegando temprano. Tú haz lo que te pongan a hacer. Yo me acuerdo que mis papás nos decían, tú lo que te digan que haces, haces. Que limpiar cables, limpias cables. Que acomodar cables, acomodas cables. Que cantar, cantas. ¿Sí? Pero todo con excelencia. Así sea dirigir, por ejemplo, muchas veces dirigí, no sé, con 1 o 2 personas. Porque no depende de la cantidad de la gente. Sea uno, sean muchos, tú eres mi hermano, mi hermana. Y así como dirijo a lo mejor para una multitud, voy a dirigir para ti que estás ahí. El valor no está en cuántos, no, sino que tú eres mi hermano y te sirvo con excelencia. ¿Sí? Por excelencia nos preparamos en la palabra de Dios, por excelencia, por ser excelentes en cantar, en los cantos, servimos con excelencia. ¿Sí? Esta Madre Teresa de Calcuta, no sé si algunos la conocen, fue una mujer piadosa, una mujer que ayudó a muchos pobres, ¿verdad? Y vivió una vida en Jesús. Yo realmente creo que ella conocía a Jesús y lo conocía por el servicio. Ella dice, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Ajá. Y esto es radical, es bien radical, porque la realidad es que a veces siempre estamos pensando en nosotros y en lo que nos convenga, ¿verdad? Y es difícil pensar en el otro primero, es difícil, y es algo que tenemos que empezar a hacer. Todos, poco a poco. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. El que no vive una vida de entrega a un propósito mayor que sí mismo, simplemente es un egoísta. Porque la entrega es un estilo de vida, es cierto, son pequeños pasos, ¿sí? Las palabras de Pablo en Filipenses 1:21 dice, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. ¿Sí? Para que Pablo llegue a esa, a mí me impresiona, porque lo sabemos de memoria, ¿verdad? Pero para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, hasta la muerte, ¿verdad? Es ganancia. ¿Qué nos hace la muerte a nosotros? Nada. Es ganancia. Porque, y si vivimos, vivimos para Él. ¿Sí? Y Pablo sabe bien, y lo dice bien esto, porque él había vivido para sí mismo muchos años, ¿verdad? Para su causa, matando cristianos. Estando ahí cuando Esteban estaba siendo apedreado. Escuché bien la grabación. Rápido. No puedo. y él ahí viendo cómo matan a Esteban, ¿no? Echan sus ropas de Esteban sobre sus pies y Esteban viendo el cielo abierto, ¿no? Y aún así un Pablo endurecido. Y ahora un Pablo diciendo, para mí el vivir es Cristo. Lo perdió todo, Pablo lo perdió todo cuando se encontró con Cristo camino de Emaús. Lo perdió todo. Reputación, dinero, fama, lo perdió todo. La vista, por un tiempo, lo perdió todo. Por eso él está diciendo, para mí el vivir es Cristo. Entonces Dios ve, ¿verdad?, en este tiempo lo que debió ser siempre una iglesia dispuesta, entregada, comprometida al servicio. ¿Por qué les animamos nosotros a servir, a venir? ¿Por qué nos animan pastores? ¿Por qué nos animan? ¿Por qué? ¿Por qué nos insisten en que estemos, verdad? Porque es parte de la entrega, es parte
de mi vivir para Cristo. No puede haber, ¿sí? Lo servimos a Él. Entonces vemos esta iglesia que vive a la altura de la grandeza de Dios, sirviéndole con excelencia y generosidad, sacrificando aquello que amamos por aquel que nos amó de una forma sobrenatural. ¿Puedes ver tú esa iglesia? ¿Quieres ser parte de esa iglesia? ¿Sí? De todos los años que he servido a Dios, ¿verdad? Y que estuve en la iglesia, que tuve que sacrificar a lo mejor una fiesta o, no sé, tiempo aquí en la casa. No me arrepiento del tiempo que he estado sirviéndole a Él.